El doctor Carlos Márquez Sterling, en su Historia de Cuba, al enjuiciar la caída de Batista, dice: sobre la historia militar del régimen de Batista, existen varias versiones y es muy pronto para decidirse por una de ellas. Los principales protagonistas, generales Batista, Tabernilla y Cantillo, sostienen diferentes puntos de vista, pero en todos hay un punto concéntrico. Castro no ganó. Le pusieron el triunfo en la mano. El principio del fin comenzó a principios de diciembre, cuando el embajador americano en Brasil, William D. Pauly, visitó a Batista y le recomendó que abandonara el gobierno y cooperara al establecimiento de una junta militar. En compensación, Estados Unidos le daría asilo. El segundo acto, más serio, continuó el 17 de aquel mismo mes, que Batista relata en su libro Respuesta y que Smith dice en su libro El Cuarto Piso. Le dije a Batista, expresa el embajador, que debía irse para evitar más derramamiento de sangre. Es curiosa esta interpretación de Márquez Sterling. Él no sabe que ni Batista, ni Tabernilla, ni Cantillo podían dar ninguna disculpa de los problemas que impidieron que el ejército no combatiera. El equipo militar cubano era superior al de Trujillo, tal vez no en armamento ni en disciplina. No carecía de nada ni de armas, porque el embargo se dictó en febrero o en marzo de 1958 y Batista y su gobierno debían estar conscientes de que en cualquier momento, tal como estaban las relaciones con Estados Unidos y el sabotaje existente en el Departamento de Estado en Washington, podían ser decretado el embargo de armas. El gobierno y el ejército tenían dinero suficiente y los elementos y contactos para conseguir armas en cualquier parte. Eso ni era ni es un secreto, ni nunca fue un problema. Si Batista no hubiera hecho del gobierno y de su ejército un coto cerrado a todos los consejos y miradas, tendría mejor información y no hubiera cometido tantos errores. Batista ejerció el gobierno personal. No oyó a sus asesores y colaboradores ni a los pocos amigos que se atrevían a darle algún consejo. Esa fue costumbre de Batista, después del 10 de marzo, creerse más capaz de lo que era en verdad. Además, le molestaba que le dieran consejos. Que yo recuerde, las únicas personas en Cuba que se atrevían a aconsejar y regañar a Batista eran Justo Luis del Pozo y yo. Voy a demostrar cómo fueron mis relaciones personales con Batista. Me basta decir que no fui socio ni testaferro de Batista, como me acusan los envidiosos y enemigos. Tanto así que si él cumple lo que me dijo, de esperar a Castro y pelear con él en las calles de La Habana, yo hubiera estado a su lado, desafiando la muerte en tales circunstancias. Batista y el ejército, me refiero al andamiaje directriz de las Fuerzas Armadas, hicieron de la revolución una industria y la explotaron a su antojo, con las armas, con las compras, con la administración de los servicios, con los puestos de soldados que cobraban sin cancelar, por deserción, muertes, bajas o renuncias, por los gastos extraordinarios de guerra y por ocuparse de la administración de las entradas del juego, de los contrabandos que siempre existieron en la aduana de Colombia con las dos compañías aéreas que operaban allí para explotar ese negocio. Estaban demasiado ocupados y no les daba tiempo para atender a las operaciones militares, ni impidieron que Castro se nutriera y viviera a su antojo en la sierra. Toda esa orgía y esos escándalos minaron la disciplina y la moral del ejército. Prostituyeron a la tropa, que empezó perdiendo la moral y el interés de combatir por unas jefaturas y una institución que no defendía sus prestigios. Por otro lado, Batista estaba entregado a sus ocupaciones de las rentas diarias, como el juego, los contratos de obras públicas y concesiones como el saneamiento de Varadero, donde se llegó a pagar el metro cúbico de dragado a 12 pesos, cuando el costo al contratista era de menos de 20 centavos el metro. Además, Batista no dejaba a nadie que tomara decisiones propias. Todo había que consultarlo con él.
Ningún jefe militar, ni del Estado Mayor, ni de los regimientos podía tener iniciativas propias. Estas había que consultarlas al Estado Mayor y sus jefes con el señor Batista, que quería ser el eje de todos los problemas del gobierno. Es más, casi ningún ministro se atrevía a nombrar un empleado con un sueldo de más de 100 pesos sin darle cuenta del nombramiento al jefe, como le decían casi todos sus colaboradores. Batista, dado su egoísmo, su ambición y su desconfianza de todo el mundo, ejercía un gobierno estrictamente personal, cosa que nadie podría atender ni resistir ni hacer con eficiencia y responsabilidad. De los males de aquella época, nadie me puede hablar a mí. No le hago caso a los consejos de los embajadores Pauli ni de Smith a Batista, porque esos mismos consejos se los venía dando yo a Batista desde 1956. No le hago caso tampoco a las afirmaciones de Batista en su libro Respuesta, acusando a los jefes del ejército de traidores, porque Batista ha sido el único traidor. Fue traidor de sí mismo y fue traidor a Cuba. Una vez entregado el gobierno al general Cantillo y al magistrado Dr. Piedra, el señor Cantillo no tuvo otra idea que indultar al coronel Barquín, que estaba preso en Isla de Pinos, para entregarle el mando de un ejército que se había derrotado a sí mismo. Era la primera vez en el mundo que un ejército profesional era derrotado por la cobardía y falta de moral de sus jefes. 45,000 hombres entre ejército y marina de guerra, sin contar la policía, rindieron sus armas incondicionalmente, de la manera más pobre y cobarde que registra la historia militar en ningún país de la tierra, sin haber combatido a ningún enemigo, sin haber celebrado una batalla de importancia. Barquín, jefe ya de aquel ejército, no hace nada digno de su cargo y responsabilidad y procede a entregar aquellas fuerzas armadas a las hordas castristas para que la disuelvan y usen sus armas en la tarea de destruir a la república y hacer al pueblo cubano prisionero. Fue necesario que Fulgencio Batista huyera el 31 de diciembre de 1958. No fue necesario. Se le brindaron varias oportunidades y las citaremos de nuevo. Pudo hacer unas elecciones presidenciales en 1954 o 1953. En ese tiempo no se le discutía un año más o menos, pero siempre que él no fuera candidato a la presidencia. Lo que se le limitaba, y con mucha razón, era el derecho de aspirar al poder desde el poder, como lo hizo, aprovechando unas elecciones unilaterales para quedarse. Pudo resignar su mandato cuando regresó de Panamá, cuando el cuadro nacional político se le había cerrado, y cuando le propuse, noble y decentemente, que formara un grupo de sus amigos y que les dejara el poder y se fuera a descansar un tiempo. A principios de octubre de 1958, le pedimos que nombrara a Pedraza jefe del ejército y de las operaciones militares de la Sierra Maestra y de las villas. En aquel momento no era necesario que se fuera, pero una vez liquidada la revolución castrista, ya en plano de vencedor, debía salir del país y dejar a los hombres que vencieron a Castro que gobernaran a Cuba y buscaran soluciones políticas lógicas. Cuando ya no quedaba ningún otro camino, dejar que las elecciones de noviembre de 1958 eligieran a Márquez Sterling y no a Rivero Agüero. Su demagogia y su mentido pudor, su amor a la democracia no fue más que una mentira y tomadura de pelo a los que no lo conocían bien. Cuando solo tenía el camino de huir, no por la presión ni los consejos, pues se había burlado de todos ellos, todavía se atreve a hablar de entregarle a una junta cívico-militar presidida por el magistrado Piedra, con el general Cantillo y con otros cubanos ilustres a los que manda a buscar, entre ellos a los doctores Cuervo Rubio, Raúl de Cárdenas y Ricardo Núñez Portuondo. Quería hacer entrega del poder. Ya no había poder, porque él lo había matado cobardemente dentro de las normas constitucionales de la Carta de 1940, la que nunca había respetado, porque creyó que Cuba era de su propiedad. Y así sale huyendo el caudillo del 4 de septiembre y del 10 de marzo,
después de haber gobernado a Cuba por 18 años. Así nace el castrocomunismo y así muere Cuba, un país que tenía más derecho a vivir que ningún otro en América.